Bueno, vamos a empezar. Mauricio quería presentar un trabajo que salió publicado hace muy poquito y mostrar un poco la relación entre los hallazgos de este trabajo y la experiencia nuestra en las ablaciones de fibrilación auricular. Así que Bueno, Mauricio, bueno, buen día con todos. El día de hoy voy a presentar un trabajo que salió hace poquito en la JAC sobre complicaciones post-ablación de fibrilación auricular. Bueno, para empezar, sabemos que la FA es la arritmia más común en la práctica clínica y se asocia, como todos saben, con mayor riesgo de accidente cerebrovascular, internaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad. Como podemos ver, la prevalencia de esta arritmia, que es la más común en la población clínica, aumenta con el pasar de los años, llegando a una prevalencia de más del 11% en pacientes de más de 75 años y siendo mucho más prevalente en hombres jóvenes y en mujeres adultas. Según las guías de práctica clínica de la fibrilación auricular del 2020, la estrategia que se tiene ahora es centrarse principalmente en un ABC, principalmente A, de anticoagulación para prevención del accidente cerebrovascular; B, para mejorar el control de los síntomas con fármacos antiarrítmicos o con fármacos que controlan la frecuencia cardíaca; y C, un manejo especial en el tema de los factores de riesgo que últimamente tienen un efecto mucho más beneficioso sobre la recurrencia de esta arritmia. Es a partir del 2020 que se publicó este estudio, que es el ISAFNET-4, en el cual básicamente compararon una estrategia de control de frecuencia versus control del ritmo en pacientes seleccionados que tenían la mayor parte de fibrilación auricular paroxística. Compararon el tratamiento habitual, que incluía control de frecuencia, versus el control del ritmo con fármacos antiarrítmicos, cardioversión eléctrica o ablación por radiofrecuencia. Y se vio que hubo una disminución significativa en el grupo de control de ritmo precoz, disminuyendo significativamente la muerte cardiovascular, el stroke y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestiva. Es a partir de este estudio pivotal que cambiaron mucho el tema de la indicación de las guías, apuntando sobre todo al control del ritmo cardíaco. A partir de 2020 se publicaron varios estudios que compararon la ablación por catéter versus drogas antiarrítmicas. La mayor parte de los estudios incluyó un número corto de pacientes, pero se ve que de manera significativa la recurrencia de esta arritmia disminuyó en pacientes que se, digamos, sometieron a ablación tanto por radiofrecuencia como por criobalón. La indicación actual de las guías para ablación con catéter tiene una indicación de clase 1 con nivel de evidencia A para pacientes sintomáticos con FA paroxística o para pacientes con FA persistente sin muchos factores de riesgo importantes de recurrencia. Baja el nivel de evidencia a clase 1B en pacientes con FA persistente pero que tienen muchas comorbilidades o para pacientes que desarrollan miocardiopatía inducida por taquicardia. El siguiente estudio, que se presentó hace poco, como les dije, en la JAC, evalúa las complicaciones de la ablación por radiofrecuencia. Se trata de una revisión sistemática, un análisis agrupado, que el objetivo fue determinar la tasa de complicaciones relacionadas con el procedimiento de ablación con catéter, ya sea con radiofrecuencia o criobalón, utilizando datos de ensayos controlados aleatorios. Se incluyeron casi 15.000 pacientes de más de 90 estudios multicéntricos, la mayoría aleatorios, y se realizaron búsquedas en Medline, en Embase, desde enero del 2013 hasta diciembre del 2022. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: eh, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que los pacientes sean sometidos a un primer procedimiento de ablación de fibrilación auricular, ya sea paroxística o no. Hubo varios pacientes que tenían FA persistente, pero no FA permanente. Seguimiento mínimo de un año, que todas las complicaciones de todos los estudios analizados estén informadas, y fármacos versus ablación. Como podemos ver,
Al principio del estudio se enrolaron casi 1.232 estudios, pero terminaron en 89 estudios porque se excluyeron algunos estudios que no estaban aleatorizados, que tenían un seguimiento menor a un año, que tenían ablaciones extras como de TPS o de aleteo y que las complicaciones no estaban reportadas. Al final quedaron 89 estudios incluidos para esta revisión. Hablando un poquito de las características basales de la población, y de todos los datos de los estudios analizados, hubo dos periodos de publicaciones, desde el 2013 hasta el 2017, que incluyeron 45 estudios, y desde el 2018 hasta el 2022, que incluyeron 44 estudios. La mayoría fueron estudios multicéntricos, que enrolaron el 26% a menos de 100 pacientes y el 63% a más de 100 pacientes. Hubo un 29% de mujeres y la FA más prevalente fue la FA paroxística. La técnica de ablación que usaron en su mayoría fue ablación por radiofrecuencia y después una combinación de las dos. Y utilizaron diferentes técnicas de estrategia de ablación de aislamiento de venas pulmonares solas o con lesiones adicionales. Los outcomes de este metaanálisis, el outcome primario, incluyó una tasa de complicaciones generales relacionadas con el procedimiento dentro del primer año después de la ablación, y el outcome secundario, tasa de complicaciones vasculares que incluían hematomas, pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas, y tasas de complicaciones más graves como un taponamiento cardíaco, infarto de miocardio, daño valvular, lesión del nervio frénico, hemotórax, neumotórax, bloqueo auriculoventricular completo, fístula atrioesofágica o estenosis de las venas pulmonares. Y en los peores casos, la muerte del paciente. Como podemos ver aquí en este análisis, vemos que las complicaciones generales en la mayoría de los estudios fueron del 4,5% y las complicaciones severas rondaron el 2,4%. No despreciable las complicaciones menores, dentro de las cuales incluyen las complicaciones vasculares en 1,3% de los pacientes, 0,7% taponamiento pericárdico y ACV en el 0,1% de los pacientes. Haciendo un poquito un análisis de acuerdo a, digamos, la recolección de datos de los estudios, vemos claramente que los estudios que se analizaron desde el 2013 al 2017 tuvieron mayor prevalencia de complicaciones que los estudios que se analizaron desde el 2018 hasta el 2022. Esto básicamente se debe a una hipótesis de que en la actualidad hay mucho más tecnología en cuanto a los métodos de ablación, mejores catéteres irrigados, tenemos el eco intracardíaco, el eco transesofágico, que nos guían hacia una punción transeptal mucho más segura, menos tiempo de radiación a nivel de, digamos, los accesos vasculares, también guías de ecografía Doppler para punción venosa. Entonces, básicamente, esos son los factores que predisponen a que se vea que existe una disminución significativa en los últimos años de las complicaciones de la ablación. Y obviamente toda la experiencia del centro y, digamos, esto conlleva a que exista estos datos claros en la disminución de las complicaciones. Como discusión, vemos que existió una disminución aproximadamente de un 30% en la tasa general de complicaciones entre los periodos de las publicaciones del 2013 a 2017 versus los de 2018 a 2022, y hubo una reducción de la incidencia de complicaciones graves relacionadas con el procedimiento del 3,1 al 1,9%. Básicamente lo que les expliqué antes, esto se basa en una tecnología mucho más avanzada de técnicas de ablación y de manejo del periprocedimiento, así como la mayor experiencia de todo el equipo de electrofisiólogos de los centros de primer nivel. Lo que no se observó fue una diferencia significativa en las tasas de complicaciones entre la ablación por radiofrecuencia y la ablación con criobalón. Como vemos, el eco intracardíaco no nos ayuda solamente a ver o a guiar la punción transeptal, y no solo sirve para ablación de fibrilación auricular, sirve para mucho otro tipo de ablaciones que nos permiten ver estructuras anatómicas con mucha más facilidad,
como para ablación de extrasístoles ventriculares, para ver mejor estructuras anatómicas, para guiarnos al punto preciso de la ablación. Además tenemos catéteres que toman varios puntos, catéteres irrigados y guías para hacer la punción venosa. Un poco de datos de acá del hospital. Se realizó un análisis de 1 año y medio de seguimiento en el cual se hicieron 171 ablaciones por radiofrecuencia y algunas con criobalón de fibrilación auricular. Eh, y extrapolando un poquito los datos de los estudios grandes, tuvimos acá un 8% de complicaciones leves que estuvieron más relacionadas con hematomas o trombosis femoral y fístulas arteriovenosas, y solo un 1% de complicaciones graves que incluyen pericarditis y derrame pericárdico severo. Así que los datos están, si bien este fue un estudio unicéntrico, están extrapolados a los estudios de grandes centros que realizan más de 200, 300 ablaciones por año. Como conclusiones, las tasas de complicaciones periprocedimiento y la mortalidad asociada con un primer procedimiento de fibrilación auricular son bajas. Se observó una mejoría significativa en el perfil de seguridad del procedimiento en los últimos 5 años y no influyó el tipo de energía utilizada para la ablación ni la creación de lesiones adicionales significativamente en la tasa de complicaciones periprocedimiento. No, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Mauri o hacer algún comentario. Sí, el otro día estábamos hablando de que ya lo conversamos una vez en el Ateneo, que ahí nos informa acerca de la fístula, pero también hablábamos acerca de que, fístula no, perdón, de las estenosis de venas pulmonares. En otro Ateneo que nosotros hemos presentado acá, que se conversó sobre estenosis de venas pulmonares, se hablaba como de algunos estudios hacían tomografías pre y post para evaluar la tasa o la prevalencia de estenosis de venas pulmonares, estableciendo que hay muchas que son asintomáticas. Pero también, como mencionó Mauri, el desarrollo tecnológico y la posibilidad de hacer mapas de, digamos, de alta densidad de puntos, o sea, es como tener un televisor viejo y ahora tener un televisor HD. Un mapa de alta densidad de puntos nos da una, digamos, una fidelidad anatómica muy buena que nos permite hacer estrategias de ablación diferente a cómo se hacían en otras épocas. En vez de hacer ablaciones en el ostium de la vena, lo hacemos un poco más alejado del ostium, más sobre la aurícula, y eso creo que también se ha visto, se ha traducido en la seguridad del paciente. O sea, cómo el desarrollo tecnológico ha repercutido en menor tasa de complicaciones y, por supuesto, mejores resultados. Sí, yo creo que ahí también lo que tiene que ver es que la estenosis de venas pulmonares, por lo menos en nuestros pacientes, se dio siempre después de por lo menos 2 procedimientos. O sea, estos son pacientes que se hacen un solo procedimiento, un primer procedimiento de ablación, y quizás tienen menor incidencia de estenosis de venas por eso, porque es el primer procedimiento. Quizás si a estos pacientes uno los viera pacientes con más de un procedimiento, tendría una tasa de estenosis de venas un poquito más alta. Y lo otro, que si son centros americanos, en general el uso del eco intracardíaco también ayuda mucho porque permite visualizar precozmente cualquier complicación y hacer que una complicación sea leve porque se puede drenar o parar el procedimiento o revertir la anticoagulación en el momento. Así que creo que todo eso ayuda. Y lo otro, bueno, que si bien la tasa de complicaciones es baja, yo creo que con las nuevas tecnologías que están viniendo, como la electroporación y esa técnica va a hacer que la complicación aún sea menor. Con esa técnica lo que se busca es cambiar las proteínas de membrana, se cambia la permeabilidad de la membrana y eso hace que la célula muera en forma localizada, porque aparentemente cada tipo de tejido tiene componentes de membrana diferentes. Entonces uno puede actuar solamente contra las células que rodean el ostium de las venas pulmonares y no generar lesiones distales a las venas pulmonares. Yo también un comentario con respecto a seguridad y eficacia, sobre todo seguridad, que ahí la media de los pacientes, creo, Mauri, que estaba en los trabajos era 48, 52, y nosotros acá tenemos una media poblacional bastante más añosa,
que en el aspecto de darle mayor seguridad al procedimiento, el paciente más añoso tiene alterada la anatomía vascular y muchas veces encontramos superposición de arteria y vena que dificulta el acceso vascular y la posibilidad de que pueda existir fístula o fístula arteriovenosa o pseudoneurisma. Y en ese sentido el riesgo disminuye gracias a la disponibilidad de ecocardiograma, de la posibilidad de hacer una ecografía de vasos en el momento de la punción con la disponibilidad del eco ahí en sala. Así que siempre la tecnología en pos del beneficio del paciente. Me imagino de la mano que bajan las complicaciones también mejora el éxito de procedimientos. ¿Cuánto ha reportado hoy internacionalmente como éxito en la ablación de FA? La tasa de éxito depende de varios factores, pero fundamentalmente de la antigüedad que tiene la fibrilación auricular y la asociación o no con cardiopatía. Entonces, cuando son fibrilaciones auriculares de poca duración, y por eso es importante en el AFNET que dice que hay que tratar la fibrilación auricular lo antes posible, la tasa de éxito es muy alta y está entre el 70 y el 80%. En la medida que la fibrilación auricular es persistente o persistente de larga duración, la tasa de éxito va bajando hasta el 50%. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una de las cosas que presentan las guías, las últimas guías de fibrilación auricular, es que pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, aunque sea de larga data, se beneficiarían más, y es en realidad el único grupo que tuvo beneficios en cuanto a mortalidad, hacerse la ablación por fibrilación auricular. Tiene menos chances de éxito, pero más beneficio de ese grupo. Sí, y además la mayoría de estudios fueron enfocados más para pacientes jóvenes que tenían aurícula chica, con poco remodelado y que estaban muy sintomáticos. Entonces, en estos pacientes, por ahí los fármacos antiarrítmicos tienen muchos efectos secundarios y en centros grandes que hacen muchas ablaciones diarias, se optó primero por hacer una ablación y se comparó con un grupo de fármacos antiarrítmicos y tuvieron menos recurrencia los pacientes que se ablacionaron. Más que nada, si en un futuro por ahí la ablación se indique de primera línea antes que los fármacos antiarrítmicos. Pero bueno, como digo, es un grupo seleccionado de pacientes.